importantes que yo debo de citarlos, ¿sí? Si yo no los cito, ¿qué pasa? Estoy tratando de decir que esos textos son míos. Y cuando yo digo que esos textos son míos, pues yo estoy mintiendo y eso se llama plagio. Significa entonces que cada vez que usted tome un texto de un autor que no sea suyo y usted lo coloque, lo debe citar. Y obviamente se debe citar con normas APA. Importante tener en cuenta entonces aquí cómo las normas APA nos enseñan a citar. Se cita de la siguiente manera. Se coloca entre comillas los textos y al final se coloca el nombre del autor y la página de donde fue extraído el texto. Esas son las pautas principales para la elaboración de un trabajo escrito. Ahora sí veamos cuál es la estructura. Cuando a usted le piden un trabajo escrito, le piden unas cosas muy generales, ¿sí? Porque este es un trabajo escrito de la vida diaria, no es la tesis de grado, ¿no? Este es el normalito, el que le piden en el semestre, en la actividad 1, actividad 2. Entonces dice que lo primero debe de tener su trabajo es una portada, y la portada es la primera página del trabajo. Y en esta primera página del trabajo se consignan datos, aclaremos, datos, muy claros de qué, de la materia, del autor, del docente y de la institución. Todos esos datos que se van a colocar ahí se deben de tener en cuenta de acuerdo a normas APA, ¿sí? Y estamos hablando de normas APA séptima edición. Por ejemplo, les doy un dato. El autor, del autor solo se debe de colocar el nombre, nada más. No hay que colocar ni cédulas, no hay que colocar ni direcciones, ni teléfonos, ni correos, ni nada, porque la ley dice muy claramente que todos esos son datos confidenciales. Y lo mismo sucederá de alguna manera dentro de las normas APA que tiene en cuenta aspectos de la portada. Otro aspecto que viene dentro del trabajo es la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es un texto sencillo, ¿sí? Donde se da a conocer el contenido general del trabajo. O sea, se lo muestra de manera parafraseada qué contiene. No se coloca como lista, ¿no? O sea, diciendo, mi trabajo tiene. Entonces, A, aspectos generales. B, contenido. C, no. De manera parafraseada se cuenta qué tiene el trabajo. O sea, son aspectos como muy generales de lo que tiene el trabajo en general. Una introducción de un trabajo pequeño no puede tener más de 6 renglones como exagerado. Eso es una introducción. El desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El contenido general del trabajo. Allí ya es el grueso, lo importante del trabajo. Vienen luego las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones simplemente son un resumen de los principales puntos abordados dentro del trabajo. Valioso de las conclusiones es que se demuestren los resultados, los hallazgos en los cuales yo demuestre qué aprendí, qué hice, o sea, para qué me sirvió el trabajo. Eso es lo importante de una conclusión. O sea, yo concluyo que hice este trabajo y saqué de esto 3 aspectos claros, 1, 2 y 3. Y por último, esto sí ténganlo muy en cuenta, son las referencias bibliográficas. Todo trabajo escrito tiene que tener referencias bibliográficas, que son la compilación de las fuentes que usted utilizó para su investigación. Es imposible que un trabajo no tenga referencias bibliográficas, porque si no, significa que usted se lo inventó. Y entonces, ¿dónde está la investigación? La investigación tiene que tener, ¿sí? Un referente de argumento y ese argumento lo da la referencia bibliográfica. Entonces usted allí va a colocar, según normas APA, todas las fuentes que han ido utilizando a lo largo de este proceso. ¿Qué clases de trabajos hay? O esto que estamos diciendo nosotros aplica a cualquier trabajo escrito. Por ejemplo, un ensayo. En la actividad le dice a usted, construya un ensayo, tiene que hacer lo que yo le acabo de decir. Aplica también para una reseña, que es exactamente igual, y de igual forma, aplica para un informe. Entonces, significa que cuando a usted le están diciendo, ¿sí? Haga un trabajo escrito, entonces
Cuando a usted le digan, haga un trabajo escrito, usted tiene que tener en cuenta que va a desarrollar todo lo que yo le estoy diciendo aquí. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor, vámoslas haciendo por el chat, porque esa es la mejor manera de irnos comunicando y a medida que yo lo voy leyendo, lo voy inmediatamente respondiendo. ¿Les parece? Esa es la mejor opción. ¿Listo? Significa entonces que todos estos trabajos escritos que yo le estoy diciendo usted debe desarrollar, ¿sí? Los va a tener en cuenta. A ver, le respondo entonces a Joan, que me hace referencia entre los trabajos descritos. En apariencia, la generalidad es la misma. La diferencia radica en la construcción de los trabajos, pero la gran mayoría de los trabajos tienen casi el mismo sentido. Obviamente son orientados dependiendo el informe que se vaya a entregar. Por decir algo, si yo voy a entregar un informe, es un trabajo más de texto expositivo. Si yo de pronto voy a hacer un ensayo, trabajaría más bien con texto argumentativo. En eso radica la diferencia, pero en realidad casi todo funciona de la misma manera. Esto es valioso y quiero que lo tengan en cuenta referente, ¿sí? De los textos que se deben utilizar para la elaboración de este tipo de trabajos. Está entonces el texto argumentativo. Esa es una clase de texto que se utiliza en los trabajos en los cuales usted va a demostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted opina? Está también el texto descriptivo, que como su palabra lo dice, ¿sí? Ayuda a dar como un informe, como a describir lo que se está viendo. Y también está el texto expositivo, que es otro tipo de texto que se utiliza más bien como informe y que es un poco más técnico, más científico. En este momento los vamos a abordar todos los textos. Vuelvo y le repito, si alguien tiene que hacer una pregunta, ¿sí? Tengo aquí a Julie, háganla por el chat, la voy leyendo y se la voy contestando, ¿le parece? Entonces, vamos a ver entonces estos textos, ¿cierto? Para que los vayan teniendo en cuenta. Arranquemos entonces. Bueno. ¿Qué es un texto descriptivo? Un texto descriptivo, ¿sí? Como lo veo allí, es un texto, ¿sí? Que ofrece información al lector. ¿Y qué tipo de información le ofrece al lector? ¿Ya? Le ofrece una información de tal manera para que cuando él la lea, él pueda crear su propia representación en su mente. O sea, yo le cuento algo y usted se lo va imaginando. Eso significa describir, ¿cierto? Significa entonces que este texto consta de descripciones. O sea, sirve para que yo a usted le diga algo y usted se lo imagine. Algo importante, ¿sí? Sirve para hacerse una idea específica de lo que yo trato de decir. Y estas descripciones se pueden centrar en personas. O sea, yo puedo describir una persona. Si a mí, por ejemplo, en el texto voy a decir, el día de ayer yo estaba vestido con esto, allí me estoy describiendo. Yo puedo describir una comunidad. Entonces, yo asistí a la comunidad indígena y observé esto, allí estoy describiendo, ¿cierto? Sirve también para describir animales, sirve también para describir paisajes y sirve para describir objetos. Significa entonces que el texto descriptivo a usted le ayuda o es un recurso precisamente que usted debe utilizar para hacer descripciones y contarlas al público. Entre más descriptivo sea, muchísimo mejor, ¿sí? Será entendido el mensaje. Yo en este momento voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Imagínense que yo le voy a hacer una descripción del lugar del cual yo estoy emitiendo este taller, que es mi laboratorio. Yo tengo un laboratorio, se llama Laboratorio para la Paz, y desde mi laboratorio se emiten estos programas, estos talleres, ¿cierto? En mi laboratorio están detrás mío la tabla periódica de elementos que por lo general se utiliza, ¿sí? Aparte de eso, están los elementos químicos con los cuales se trabaja en el laboratorio. Tengo mi bata blanca
y tengo mi material didáctico con el cual doy la enseñanza acerca de los elementos del laboratorio. Sí, los elementos, se pueden describir situaciones, por supuesto, indiscutiblemente. Entonces, yo acabo de describirle en este momento cómo es la situación y cuál es el escenario desde el cual yo estoy transmitiendo. ¿Sí? Quiero entonces que usted me diga, ¿ya? Y quiero que usted se imagine cómo es mi laboratorio, ¿ya? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Es grande, es pequeño, bonito, agradable? ¿Cómo les parece que es mi laboratorio? Porque aclaro, no es un laboratorio de química, es un laboratorio para la paz. ¿Cómo se lo imaginan? Yo ya se los describí. Pueden escribir por el chat, por favor. Grande y agradable, muy bien. Pequeño, oscuro, agradable, con iluminación. Listo. ¿Y qué opinan de los elementos? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de elementos podré manejar en el laboratorio? Listo, libros. Bueno, les voy a mostrar en este momento mi laboratorio. Miren, ese soy yo, ese es Jarito Locaña. Yo estoy desde allí transmitiendo. Atrás tengo mi laboratorio. Hasta atrás están los elementos del laboratorio, está la tabla periódica y todo lo que me rodea son todos los elementos que yo utilizo, ¿sí? Para tratar de trabajar. Entonces, lo que hice yo simplemente es simular una descripción. Ustedes no la conocían, pero a pesar de todo, ¿sí? Ustedes en su mente hicieron una imagen y ese precisamente era el objetivo. Pues la verdad no son elementos químicos, ¿no? Cuando ya los conozcamos más, no, no son elementos químicos, ¿sí? Uy, vitaminas para el alma. Perfecto. Esa expresión sí me gustó, ¿sí ve? Vitaminas para el alma. Excelente. ¿Ya no le gustó? ¿Por qué no le gustó Alejandro Pulgarín? ¿Cómo así, mano? ¿Por qué no le gustó? No, 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 no. El laboratorio es muy chévere. El laboratorio es increíble. Bueno, sigamos entonces. Luego hablaremos del laboratorio. Significa entonces que el texto descriptivo, ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos para qué sirve. Los objetivos principales del texto descriptivo, ¿ya? Primero, que las personas imaginen lo descrito. Lo hicimos, lo acabamos de hacer. O sea que utiliza usted su texto descriptivo, ¿sí? O sea, significa usted, ¿ya? Que utiliza su texto descriptivo, ¿ya? Es para contar cosas, para contar sucesos. Ahorita me lo decían, ¿sí? La intención que tiene el autor, ¿sí? La intención que tiene el autor, pues radica precisamente es en esto. Mostrar la realidad. ¿Sí me entienden? O sea, yo con el texto descriptivo muestro la realidad. Pero lo más interesante es que la muestro yo. O sea, la muestro desde mi punto de vista. Y yo sitúo tanto el espacio como el tiempo. Eso es lo que yo trato. Les aclaro. Por qué razón nosotros, me hacen una pregunta en este momento respecto de la portada? Qué pena que me eche para atrás en este momentico. No se colocan datos porque nosotros tampoco trabajamos con códigos, en absoluto. Nosotros no trabajamos con códigos. Sí, nosotros lo único que trabajamos es con el curso. Usted pertenece a un curso, pertenece a un grupo y su nombre, nada más. Nosotros no tenemos ni cédulas, ni códigos, ni nada de ese tipo de cosas. Por eso en los trabajos no se necesita esa información. Sigo. Entonces, miren, yo muestro la realidad con el texto descriptivo, a usted lo sitúo en un espacio y en un tiempo. Yo le acabé de decir a usted en este momento, ¿cierto? Que estaba en mi laboratorio, usted se lo imaginó y estoy en este momento en el laboratorio. O sea que lo logré. Y lo más importante, califico con una opinión, o sea, digo lo que pienso, muestro lo que yo considero. Para eso sirve el texto descriptivo. Yo podría decirles a ustedes qué texto, yo podría decirles, mi laboratorio es hermosísimo, pero ese es mi punto de vista. ¿Qué tal que usted lo vea y diga, ay, no, qué jartera, qué feísimo eso? Ese es su punto de vista. Sigamos. Totalmente. Miren, la mejor escritura
es precisamente la que se puede utilizar haciendo uso de distintos tipos de textos. O sea, usted los combina. Usted puede describir, ¿sí? Para Marcela, si puedes unir textos y ser muy clara cuando los usas. Y cuando los usas, vas a lograr un efecto maravilloso. Las características del texto descriptivo, para que las tengan en cuenta y las vayan a utilizar, ¿sí? Uno, ser preciso, ser claro, ¿sí? O sea, cuando usted vaya a describir algo, tiene que ser clarísimo, porque es posible que si usted no sea claro, más bien confunda. Por ejemplo, ¿a qué hago claridad? Cuando yo utilizo ciertas palabras y esas palabras no son entendidas, cometí un error. ¿Por qué razón? Porque hay gente que en unas palabras, un término lo entienden de una manera y otro término lo entienden de otra manera. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Una vez estando en Bogotá, alguien me dijo, por favor, ¿quiere que le sirvan un perico? Y entonces yo dije, uy, sí, qué excelente. Y cuando me sirvieron fue un tinto. Y yo dije, ¿y esto qué es? Me dijo, es un perico. Y dije, no, pues yo como perico entiendo es unos huevos revueltos. Me dijeron, no, porque aquí perico es un tinto. Entonces, tendríamos que ser muy claros. Va a ver, no es necesario decir que se cambia de un texto a otro. Usted simplemente los utiliza dentro de su escritura, ¿sí? Obviamente haciendo énfasis, perdón, en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si le mandan a construir un texto argumentativo, tiene que ser argumentativo, pero dentro del texto argumentativo usted puede utilizar el texto descriptivo para describir algo suyo, que es lo mismo. Entonces, pilas con la precisión de las palabras. Otro, se usa para describir algo físico, de algo que no sea físico, puede describir un sueño. Yo puedo describir lo que yo considero. Puede recurrir a las figuras literarias, ¿ya? ¿Qué tal con una metáfora? Yo con una metáfora puedo decir muchísimas cosas, ¿sí? Qué pena, tú eres más oscura que la noche. Y le dije hartísimo, si lo entendió, pues bien, pero de todas maneras yo se lo dije, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de texto argumentativo? Es definir, explicar e incitar. O sea, yo cuando le doy a usted algo, yo quiero que usted haga algo. Cuando yo le expliqué a usted mi laboratorio, usted reaccionó. Ahí lo incité, ¿cierto? Y puede tender hacia la objetividad. Eso también es algo muy valioso. Y otras de las características principales se centran en aspectos fundamentales del elemento descrito. O sea, yo lo utilizo para describir algo, ¿sí? Yo solamente lo utilizo es para eso, ¿ya? Es posible que se utilicen palabras técnicas, porque si no se utilizan las palabras técnicas, de pronto no funcionan. ¿Qué tal, por ejemplo, que me tocara hablar acerca de los síntomas del COVID? Entonces, los síntomas del COVID son, fiebre. Yo tengo que tener claridad qué es fiebre y para explicar la fiebre se utilizarán palabras técnicas. Y entonces tendré que decir, la fiebre se da de tal, 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 tal. ¿Sí me comprenden? Y dice que también se consideran los textos descriptivos como retratos verbales. ¿Qué es un retrato verbal? Un retrato verbal es un dibujo con palabras. O sea, que yo tenga la capacidad de dibujar con mis palabras lo que estoy viendo. Eso es en esencia, ¿sí? Un texto descriptivo. Veamos entonces cuáles son sus partes. Un texto descriptivo se forma de la siguiente manera. Una introducción. En la introducción se identifica el objeto que se va a describir. ¿Ya? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un objeto, lo que sea. Pero en la introducción usted ya lo va identificando. En el desarrollo, ¿sí? Se presentan los aspectos más generales y ojalá unos más detallados para que la gente identifique, ¿sí? A qué me estoy refiriendo. Y por último, la conclusión, que la conclusión cierra ya con la relación del objeto dentro del ambiente. Ese sería el objetivo. Entonces, si a mí me dicen que yo haga un texto descriptivo, lo que tengo que tener en cuenta es introducción, desarrollo y conclusión. Aclaro, no se escribe introducción, desarrollo y conclusión. No, no se escriben esas partes. Simplemente ya yo las tengo en cuenta y escribo
las frases normales, los textos normales, sin necesidad de colocar introducción, desarrollo y conclusión. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de texto descriptivo que habla acerca de las moléculas. Si el título es de las moléculas, ¿de qué voy a hablar? Pues sencillo, de las moléculas. Entonces, en la introducción me van a decir qué son las moléculas. O sea que miren, lo que comienza entre comillas y está resaltado con naranjas, esa es la introducción. Luego, lo que viene en amarillo es el desarrollo, que habla más o menos generalizado de qué son las moléculas. Entonces dice cadenas de moléculas más pequeñas y todo lo que dice allí. Y por último, la conclusión, ¿cierto? O sea, tratando de decir o tratando de generalizar o de cerrar el tema de lo que yo quiero decir. Miren que en este texto la conclusión es más grande que el desarrollo y la introducción. O sea, no necesariamente las conclusiones deben ser corticas, no, ¿sí? O sea, la conclusión simplemente lo que hace es cerrar el texto y ubicarlo en la realidad o con el objeto que yo pretendo decir. Eso es a grandes rasgos lo que significa realizar un texto descriptivo. Este usted lo puede utilizar cuando vaya a elaborar un trabajo escrito en el momento que lo requiera. Sigamos, ¿vamos bien hasta allí? ¿Si nos vamos entendiendo del texto descriptivo? Perfecto, listo, me encanta. De eso se trata, que quede clarísimo. Listo. Voy entonces al segundo texto, que se llama texto expositivo, que como su palabra lo dice, el objetivo es exponer, o sea, es decir, es informar, es dar. Eso se llama texto expositivo. Listo, ahí está esa imagen de texto expositivo. Por lo general los periódicos, los voceadores salen a vender y ellos son los que exponen las noticias. Por eso está esa imagen allí. Listo. La principal función del texto expositivo es transmitir información. Discúlpame, Manuel, qué pena. ¿Podrías escribir la pregunta? O sea, lo que pasa es que a veces se me pasa y no. Manuel Martínez, me dices que has hecho la pregunta, no la ubico, vuélvela a escribir, estoy pendiente y con mucho gusto la respondo. Discúlpame, por favor. Entonces, decía, el texto expositivo, ¿sí? Su principal función, aumentar el conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el conocimiento? Porque el objetivo del texto expositivo es informar. ¿Ya? Donde haya información. Ya. En tercera persona precisamente se redacta en un texto expositivo. En este que estamos viendo, Manuel, se redacta en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí yo no voy a dar opiniones mías. Yo aquí no doy opiniones. ¿Sí? En un texto expositivo se redacta en tercera persona porque aquí tienes que remitirte a la verdad, a los hechos, a lo que es. Entonces, con el texto expositivo, ¿sí? Se transmite información y se aumenta el conocimiento. ¿Ya? Además, este texto expositivo, aclaro y está en rojo, es el resultado de un estudio realizado anteriormente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo he hecho una investigación. Cuando a mí, por ejemplo, me mandan a hacer un trabajo y me dicen, haga un informe de la comunidad Wayuu estudiada durante 7 meses, yo allí hago un informe y allí hago un texto expositivo y yo ahí voy a dar datos, voy a dar fechas, voy a dar conclusiones y voy a dar todo absolutamente lo que me están pidiendo. ¿Sí? Significa entonces que yo lo que estoy dando en mi texto expositivo es el resultado de un estudio y yo ni voy a tomar partido del estudio porque yo voy a contar la verdad. O sea, aquí es solo verdades, solo cosas ciertas las que se encuentran en este texto expositivo. Contenido del texto expositivo. ¿Qué contiene un texto expositivo? Un texto expositivo contiene hechos, contiene datos, contiene análisis, contiene investigación, contiene explicaciones con ejemplos, contiene palabras claves, contiene reflexiones, contiene similitudes, contiene comentarios. Todo eso contiene, ¿sí?, un texto expositivo. Significa entonces que todo lo que se da aquí
es producto de una investigación. O sea, yo no me puedo inventar esto. En el contrario, en el anterior del descriptivo, yo escribía lo que yo veía. Acá también con la diferencia que esto ya son datos puntuales, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a poner estadísticas y este tipo de estadísticas se manejan dentro del texto expositivo. Vamos entonces a tener en cuenta respecto de un texto expositivo. Voy a poner un ejemplo. Quiero que ustedes, por favor, le pongan atención a esto. Sigo hablando con mi laboratorio, ¿cierto? En este momento voy a hacer un texto expositivo de mi laboratorio para que ustedes lo tengan en su mente y más o menos se lo puedan imaginar y ver si fui capaz o no fui capaz de realizarlo. Entonces, mi laboratorio para la paz cuenta con 54 elementos. Los 54 elementos están divididos en 6 grupos y cada grupo está contenido o compuesto por 9 elementos, ¿sí? Dentro de ese grupo de elementos hay unos muy importantes, que son los derechos, a los cuales usted, desde el inicio, desde que usted nace, ¿sí? Nace con ellos. Listo, o sea que usted ya en su mente se debió de imaginar con mi descripción, con mi exposición, cómo son los elementos de mi laboratorio. ¿Los tiene claros en su mente? ¿Sí? ¿Sí los visualizó? Yo se los acabo de describir. Ellos están contenidos en unos tarritos muy bonitos. Ustedes los vio que estaban ahí atrás. Listo. Voy a mostrárselos en este momento si fui capaz o no. Este entonces es el laboratorio y estos son los 54 elementos que maneja. Dígame una cosa, ¿fui capaz de exponer bien con mis cortas palabras los 54 elementos o no? ¿Qué opinan? Ah, bueno, no fallé por lo menos. Listo. No. Bueno, alguien dijo por allí que no. Listo, no hay problema. ¿Sí? Debí de haber dicho que eran de colores, debí de haber dicho que eran unos de reflexión, otros derechos, otros de control. Bueno, debí de haber hecho, pero pues yo esto lo estoy utilizando simplemente como ejemplo. Ya cuando tengamos la oportunidad de conocer el laboratorio, que me encantaría y que los invito a que lo conozcan porque esto es un cuento muy bonito y a los que son padres les serviría muchísimo para educar a sus hijos y a los que son docentes les serviría muchísimo para educar a sus estudiantes. Sería bacanísimo. O sea, lo que pasa es que a veces cuando aumento, ya me paso es a describir. O sea, hay muy parecido entre la descripción y la exposición. Entonces, a veces tengo ese temor. ¿Listo? Pero bueno, ese es otro cuento. Dicho eso, entonces seguimos. Vamos a ver entonces las características de un texto expositivo, ¿cierto? Esto lo tiene que tener en cuenta cuando usted lo manden a hacer un texto expositivo, como un informe. Cuando el día que lo manden a usted a hacer un informe, tiene que tener en cuenta esto. Por ejemplo, redacción que no utilice ideas personales del escritor. O sea, usted no puede hablar a nivel personal. No puede escribir en primera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque no funciona. Porque aquí son informes muy claros y usted tiene que ser imparcial. Segundo, tiene que tener un lenguaje claro y preciso. Tiene que decir las cosas como son, por ejemplo, con estadísticas. El porcentaje de la población afectada fue 17.4%. Sí, uno no puede decir está entre el 17 y el 28. No, hay que ser claro, hay que ser preciso. Algo importante, el tiempo de escritura es el presente. La gran mayoría, por lo general, hay que tener en cuenta que hay que escribir en presente. ¿Sí? Alguien me decía, y ahora me lo preguntó nuestro compañero, este es el que se escribe en tercera persona. Este texto expositivo se escribe en tercera persona, ¿cierto? O sea, cuando yo escribo en tercera persona, o sea, ya no hago yo partícipe, ¿sí? Sino que lo hace él. O sea, que yo me aparto de la escritura. Y no es lo que yo crea, sino lo que cree él, lo que el informe dice. Y lo más importante, se escriben oraciones que den a entender, oiga, que quien escribe esté o a favor o en contra del tema. O
sea, yo no puedo estar en puntos medios, yo no puedo decir, es que de pronto sí, es que de pronto no. No, aquí toca que tomar partido. Yo hice esta investigación, esto conocí, esto aprendí, esto informo. Eso es un texto expositivo. Vamos entonces a tener en cuenta, ¿sí?, la estructura. A ver, con el ejemplo que les estaba dando respecto de la exposición, yo trataba en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio de exponer ya más o menos algunos datos de los elementos del laboratorio. Si yo me pongo ya a describirlos, me paso a hacer un texto descriptivo. Por eso, ¿sí? No le dije ni que eran colores. Listo. Me piden la anterior diapositiva. Ah, ya, aquí, listo. Entonces les decía, es que me hacen una pregunta aquí respecto de lo siguiente. Cuando yo comencé a hacerlo de laboratorio, yo trataba de exponer lo más claro de los elementos. Pero si yo me pongo a decirles que los tarritos son de color azul, los tarritos de reflexión son de color verde, los derechos son azules, tienen una etiqueta, la etiqueta tiene un color amarillo, la tapita tiene de rosca. Yo ahí ya me estoy pasando es al texto descriptivo. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas, porque si no, la anterior, me piden la anterior. Ah, está, correcto. Entonces, miren aquí, estamos en esta, ¿no? Yo traté de describir los elementos del laboratorio diciendo simplemente que eran 9, que estaban divididos en grupos de 6, ¿ya? Debí de pronto haber dicho los nombres, ¿ya? Pero no más. Sí, claro, se pueden utilizar tiempos, por supuesto, se pueden utilizar tiempos. Pero aclaremos, cuando yo ya paso de la exposición a describir, pues termino haciendo un texto descriptivo. Por eso sí trato de decirles que sí se pueden mezclar los dos textos. Y los dos textos lo que le van a servir a usted simplemente es para, pues, mejorar el entendimiento. ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos a la estructura. ¿Qué estructura maneja un texto expositivo? Entonces, al igual que el texto descriptivo, pues también el texto expositivo tiene su estructura. Y la estructura es muy sencilla. Ah, yo soy pastuso. Yo soy de la maravillosa ciudad de San Juan de Pasto, en Nariño. ¿Es muy marcado mi acento? Y a veces salgo en la Rosa de Guadalupe, a veces me llaman y salgo allí. Listo. Entonces aquí también hay introducción, ¿cierto? ¿Y qué hay en la introducción? En la introducción también igual se presenta el tema elegido, ¿cierto? Y se da a entender por qué este tema es importante. O sea, yo por qué elegí este tema. El desarrollo viene después. Allí se hace énfasis en el tema presentado y lo más importante, aquí se incluyen los datos de la investigación. ¿Sí me entienden? O sea, aquí es donde yo pongo lo grueso, la carne, la carne en el asador para colocar las cosas que sean mejores, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo yo voy poniendo los hechos, voy poniendo las estadísticas, todo lo que he ido viendo a lo largo del resultado. Y por último está la conclusión. Y en la conclusión yo lo que hago es un resumen de las ideas principales, ¿cierto? Tratando, por supuesto, de demostrar los resultados. Miren, hay algo bien interesante, ¿ya? Dice que algunas veces las conclusiones no son tan necesarias, permitiendo que quien haga las conclusiones sea el lector. ¿A qué me refiero? Si nosotros ahorita que estamos con tanto cuento del COVID, leemos qué es el COVID y después nos pasan las estadísticas de los muertos, del tratamiento, de las vacunas, ¿yo para qué quiero conclusiones? Yo las conclusiones las saco yo mismo y punto. Y yo ya con esos datos que me dieron tengo. ¿Sí me comprenden? Entonces, aquí de pronto a veces no es necesaria la conclusión. Esta entonces es la estructura. Veamos un ejemplo.
No. Aclaremos. Sí son necesarias las conclusiones, pero a veces, ¿sí? El lector no tiene en cuenta la conclusión porque pues él también puede sacar conclusiones, o sea, él sumando y restando, viendo las estadísticas, si esto es muy claro, pues yo para qué saco conclusiones, ¿sí? Obviamente, claro, si a usted en su trabajo le piden conclusiones, sus trabajos tienen que tener lo que les dije, portada, introducción, desarrollo, conclusiones y lo más importante, referencias bibliográficas, ¿sí? Listo. Veamos entonces un ejemplo de un texto expositivo. Vamos a hablar acerca del dengue. Entonces, aquí me conseguí este artículo acerca del dengue. ¿Listo? Veamos. Introducción. Vea, es una frase cortica, pequeñita. El dengue es una infección causada por un virus. Punto. Eso es el dengue. Si a usted le preguntaran qué es el dengue, es una infección causada por un virus. Listo. Siguiente. Vamos al desarrollo. Allí ya le dicen cómo se puede infectar de dengue. Entonces se dice que si usted se infecta de dengue, si un mosquito lo pica y entonces eso vienen los síntomas y entonces viene la transmisión, dónde vive el mosquito, cuáles son las consecuencias, todo lo que usted quiera, ¿ya? Acerca del dengue. Y por último, viene la conclusión. Y en la conclusión le dice muy claramente, oiga, no hay tratamiento específico, o sea, no hay una cura así, que, o sea, como la vacuna, así la clarísima, no hay. Hay distintos tratamientos. ¿Cómo se puede prevenir? Hago una claridad respecto de esto. A ver, aclaremos, ¿sí? Objetivos generales y objetivos específicos, por lo general, en un trabajo, ¿sí? De estos que nosotros hacemos, del diario trabajo, no son necesarios, ¿sí? Pero si usted ya fuera a hacer su trabajo de tesis de grado, ¿ya? Si usted fuera a hacer su monografía, su investigación, obvio, allí va objetivos específicos, allí va objetivo general, allí va planteamiento del problema, allí va marco conceptual, bueno, una gran cantidad de cosas. Pero en estos trabajos que nosotros presentamos diariamente en clase, eso no requiere. ¿Sí me comprenden? Ahora, que si el docente, ya, él, en su guía ha escrito que por favor se hagan esos objetivos, pues tiene que cumplir porque la guía lo dice. ¿Sí queda claro? Miren, entonces, vuelvo aquí. Esto del dengue, ya, esto es un artículo científico. Entonces, por lo general, los textos expositivos son textos que se utilizan en artículos científicos, en artículos académicos, en cosas que tengan muchísima investigación. Porque no son cosas que los hice yo y los escribí porque sí, no, son cosas comprobadas. Y lo más importante, las referencias. Mire que todo lo que le he subido aquí tiene una referencia para decir de dónde fue sacado. O sea, esto no es inventado porque si no, pues no tendría sentido, ¿cierto? Claro allí qué es el texto expositivo. ¡Qué bueno! Perfecto. Me encanta. Bien. Sigamos entonces. Vamos al otro, al texto argumentativo. Y los textos argumentativos, si ya son otro cuento, ¿sí? Ya es otro cuento totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque los textos argumentativos tienen otro sentido, ¿ya? Los textos argumentativos, como su palabra lo dice, ya son creaciones textuales que tienen, oiga, como finalidad expresar opiniones y rebatirlas. O sea, ¿son hechas para qué? Los textos argumentativos son hechos para rebatir lo que otro está diciendo, ¿ya? Para argumentar lo que yo estoy diciendo, para tratar de convencerlo a usted
de que cambie de opinión. Ese es el objetivo de un texto argumentativo, ¿cierto? ¿Y por qué se pretende esto? Porque yo lo que pretendo es convencerlo a usted, ¿sí? Convencerlo de algo que yo pienso. Y la única manera de convencerlo a usted de algo que yo pienso es ¿con qué? Pues con un argumento. O sea, lo más importante es el argumento. Si no hay argumento, ¿sí? Pues desafortunadamente lo que usted diga no tiene peso. O sea que el texto argumentativo, lo fundamental de él, ¿sí? Es indiscutiblemente el argumento. ¿Listo? Voy entonces a poner un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo les parece que yo ya voy a empezar a trabajar? Y entonces, como voy a empezar a trabajar, me dijeron que no, amanecí mal, amanecí enfermo. Y entonces tengo que llamar a mi trabajo y decir, señores, estoy enfermo, tengo tos, no puedo ir a trabajar. Pero miren que estoy llamando por teléfono. ¿Cuál sería el argumento para que a mí me crean y me digan, sí, listo, Jarito, no venga? ¿Cuál creen que sería? Bien. Bien. Excelente. Toser. Perfecto. Perfecto. Miren que los otros se me adelantaron, ¿no? Los otros se me adelantaron. Todos están bien, todos. La incapacidad, la excusa médica, todos están bien, ¿ya? Pero como yo estoy hablando por teléfono, ¿ya? Lo único que puedo mostrar es un síntoma. Y el síntoma, que a pesar de que no me ven, pero yo estoy haciendo, perdón, doctor, lo que pasa es que esta mañana amanecí mal. Ese síntoma es precisamente un argumento. Entonces, el otro señor de allá, mi jefe, ¿qué va a decir? Uy, Jarito, el qué mal que se lo siente, no, mejor quédese en casa. Pero me va a decir, por favor, ¿sí? Cuando vuelva, no se olvide de qué, de traer una prueba, y ahí está lo que ustedes me dijeron, la incapacidad. Muy bien, Julio, tráigame la prueba de que usted estuvo enfermo, porque por más tosedera que me eche y por más lo que quiera que trate de hacerlo, pues si no hay excusa no funciona, ¿sí? Si no hay prueba no funciona. Entonces, esto precisamente es lo mismo, pero no aquí narrado, sino contado bajo la realidad. Y precisamente esa es la prueba que se debe de tener. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es argumentar? Argumentar es persuadir, demostrar, convencer y cambiar opiniones. Eso es, perfecto, perfecto. Miren, uno, por ejemplo, se admira. ¿Ustedes se imaginan la capacidad de argumentación que tienen los políticos? Que nosotros todos los años nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y vuelven y nos convencen. O sea, es impresionante. O sea, esos manes deberían hacerles un altar. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen una capacidad de argumentación inmensa. ¿Sí me comprenden? Entonces, eso significa, ¿ya? Tener la capacidad de convencer. Sí, sí, una buena labia, ¿no? Pero pilas, que a veces hay labias que se comprueban. Entonces, cuando usted entrega su trabajo argumentativo, entrega su ensayo, entrega bueno, su investigación a su profesor, usted lo que debe es de convencerlo. Pero cuando uno lo lee, dice que va, dice todo esto es mentira. Buena esa, Daniela. Excelente, excelente. Listo, entonces ese es el objetivo. Entonces, se trata de que yo convenza, pero con mi trabajo, ¿sí?
Entonces, ahí está el objetivo. Ahora, miren, aclaremos, ¿no? No es lo mismo hablar que escribir. Pilas, no es lo mismo hablar que escribir. Yo hablando de pronto convenzo, pero escribiendo las cosas cambian. Culebreros. A ver, les voy a poner un ejemplo que tan argumentativos son ustedes. Pilas a esta expresión y ustedes me van a decir cómo la argumento. Escuchen. Tengo miedo. Mañana me voy a casar. ¿Cómo argumento eso? Bien, bien, excelente. Pues sí, definitivamente tengo miedo, tengo super nervios, tengo la mayor inseguridad del mundo. Y todos dicen temor al fracaso, temor todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Uy, pero igual me voy a casar. Pero ¿qué tal si les muestro esto? ¿Qué opinan allí? A ver, ¿qué opinan allí? Si ven, si ven que no es lo mismo hablar que escribir. Eso, cambia el contexto. Total, total. En esto pensaron ustedes y esto fue lo que creyeron. Por eso le digo, no es lo mismo hablar que escribir. O sea, miren, cuando uno habla, ¿sí? Tiene una facilidad absoluta de decir una gran cantidad de cosas, sí, pero cuando uno escribe es totalmente distinto. De hecho, no se escribe como se habla, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta eso. ¿Listo entonces? Importantísima la ortografía, importantísima la ortografía. Entonces, dicho esto, y haciendo este abrebocas, vamos entonces a tener en cuenta las clases de argumentos que hay. O sea, existen dos tipos de argumentos que se deben de tener en cuenta. Unos son los argumentos racionales, ¿sí? Y cuando hablo de argumentos racionales, ahí arriba ustedes miran, está un cerebro, porque ellos apelan al convencimiento lógico, ¿sí? Al convencimiento de la razón. O sea, una cosa totalmente es la razón y otra cosa es la emoción. Los argumentos racionales apelan a la razón. Un ejemplo de un argumento racional. Si va a salir, lleve paraguas, que está lloviendo. Eso es lógico. Porque si no lleva paraguas, pues se moja. Obvio. Entonces, ese es un argumento racional. ¿Sí? Y así como existen los argumentos racionales, existen los argumentos emotivos o también conocidos como afectivos. Y estos apelan a la otra parte que se une a ese cerebro, que es al corazón, o sea, a la emoción, ¿sí? Los sentimientos. Y ese es el argumento más tenaz. Y este es el argumento al cual apela el famosísimo político del cual estábamos hablando. Y dice así: por favor, no me denuncie. Soy madre soltera y tengo 5 hijos que atender. Ese
es un argumento emotivo. Y esa madre busca que no le denuncien, pues porque tiene 5 hijos que atender. Ese es un argumento de emoción. Usted debería de utilizar, ¿sí?, el tipo de argumento que requiera, dependiendo lo que usted considere que vaya a tener. Perfecto. La coma es para hacer la pausa, ¿sí? Lo que pasa es que, miren, por lo general, cuando uno hace texto radial, hace pausas, y las pausas acá son escritas para darle énfasis a los textos, ¿sí? Pero esos son para hacer de lectura. Cuando son de escritura, es otro tipo de cosas. Pero sí queda claro entonces, clases de texto argumentativo. Bien, me encanta, me encanta. Listo. Entonces veamos las características del texto argumentativo, porque las vamos a entender igual que las otras, ¿cierto? Entonces, mire, un texto argumentativo debe siempre proponer un tema controversial. ¿Qué es un tema controversial? Es un tema que motive, es un tema que genere discusión, es un tema que impacte, porque si es un tema sin trascendencia, pues no va a servir. Por ejemplo, un ejemplo, el aborto, ¿cierto? El aborto puede pasar los años y siempre que se hable del aborto habrá controversia, indiscutible, y habrán 2 puntos de vista siempre. El otro, en el texto argumentativo se debe asumir una postura. ¿Qué significa asumir una postura? Significa estar del un lado o del otro, estar a favor o en contra, ¿sí? Las medias tintas no sirven. Yo no puedo estar en la mitad diciendo, sí, todo está bueno, no, todo está mal. No, o es blanco o es negro. Ese es el objetivo del texto argumentativo. O estoy a favor o estoy en contra. Si no, no funciona. Debe generar una polémica, ¿sí? ¿Y cómo se generan polémicas? O sea, se generan polémicas porque yo sé que cuando escribo, ¿sí? Hay distintas opiniones, y distintas posturas. Yo sé que hay grupos que están a favor, yo sé que hay grupos que están en contra. O sea, que lo más sencillo es poner el tema en el ruedo y lo único es esperar a que la gente opine. Eso es lo importante, o sea, generar la polémica. Y por último, que este es el que cierra con el cual el autor logra su objetivo, ya es buscar cambiar la idea del receptor. O sea, yo me enfrento a un receptor, ¿sí?, a un público que es totalmente blanco, y le paso un texto y yo lo convenzo, ¿sí? Lo convenzo a él de que no, que debe ser negro, y él se va conmigo, pues hermano, yo soy el mejor, porque lo logré, porque lo persuadí, porque lo convencí, porque lo más difícil es convencer a alguien, ¿cierto? Sobre todo al que es lector. Al que no es lector, pues no tienes ni idea, pues y como borrego lo va a seguir, o sea, no tiene sentido. Estas son las principales características que tiene el texto argumentativo. Y ahora sí viene la estructura. Al igual que los dos anteriores, ¿sí?, también tiene introducción, desarrollo y conclusión, sino que acá se cambian, se llaman distinto. La introducción se llama tesis, que es donde se presenta el tema que se va a tratar, ¿cierto? Allí se plantea el problema. O sea, yo trato de decir, yo quiero hablar de esto, yo voy a abordar este tema, ¿cierto? Y miren que desde la tesis se atrapa al lector. O sea, yo cuando, por ejemplo, veo el periódico, reviso el periódico y solamente con las primeras frases, digo, esto está chévere. No, eso está hartísimo. Salte, 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 salte. O sea, que las primeras líneas me atrapa. Ahí es el objetivo. La argumentación, ¿ya? En esta argumentación va el desarrollo de las razones por las cuales yo estoy aportando, estoy diciendo, trabajé en esto. Y es aquí donde yo defiendo mi tesis. Es aquí donde yo defiendo y digo, mire, tengo estos argumentos y me la juego y lo convenzo. Y por último viene la conclusión, ¿ya? Que es la reiteración de la tesis, y trato a lo último de convencerlo diciéndole, mire, recuerde tal cosa, no se olvide de tal cosa, lo último, ¿ya? Un ejemplo claro, ¿qué es? Este artículo.
se llama ¿cuánto daño nos hace el alcohol? Tenaz esa pregunta, ¿no? Pero bueno, revisémosla. Entonces, la tesis, ¿ya? O la introducción. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Punto. Con dicho eso ya se acabó. O sea, ese es todo, ¿cierto? Pero no faltará el que dice, yo no creo. A ver, diga. Pues ahí viene el argumento. Entonces, no veas que si usted toma, pues va a tener problemas de salud mental, se deterioran sus habilidades de la memoria, reduce la fertilidad a largo plazo, o sea, cáncer, cáncer oral, enfermedad, bueno, lo que quieras. Me pide Lina que vuelva al anterior, con mucho gusto. ¿A cuál será? ¿Me dan razón a cuál será? ¿A la estructura? Voy a otra más que me piden que regrese. Características. Listo. Entonces miren, pues hablando acerca del alcohol, ¿no? O sea, pues ya se ha dicho tanto ya del alcohol. Sí, miren, la grabación la vamos a compartir, ¿no? Por supuesto, esto, la presentación también la vamos a compartir, o sea que no se preocupen, esto es de ustedes y es hecho para ustedes, o sea que no hay ningún inconveniente, tranquilos. Entonces, seguía, entonces en el ejemplo, todo lo que produce el alcohol y por último, la conclusión, pues no tome, ese es lo último, porque se reafirma que el abuso del alcohol afecta a la salud, punto, ¿cierto? Entonces yo ya aquí le di todos los argumentos necesarios. Si usted quiere tomar es porque usted quiere, punto, ¿cierto? Pero esto no es un artículo escrito por cualquier persona, esto lo escribió un médico, esto lo escribió un científico, ¿cierto? Y precisamente fue sacado de una entidad médica. Sí, se puede tomar moderadamente. Claro, no, todo esto son ejemplos simplemente, ¿no? Son ejemplos que estamos utilizando para hacer el trabajo. Nosotros vamos a enviar este material, no se preocupen, por eso escriban en su registro de asistencia sus correos y a sus correos llegará esta información. No hay problema. Listo. Dicho todo eso, entonces, ya tocaría que hacer el trabajo desarrollado. Entonces, miren, yo aquí traigo ya el desarrollo y la elaboración del trabajo escrito. Y lo que les voy a decir, se lo digo desde el punto de vista del docente. Perdón, una pregunta. ¿Quedó claro lo del texto argumentativo? Perfecto, me encanta. Entonces, lo que sigue, quiero que por favor le pongan mucha atención, porque esto sí es muy valioso. Y se lo digo desde el punto de vista de docente, ¿sí? Vamos ya a la elaboración del trabajo escrito. Y para la elaboración del trabajo escrito que nosotros les dejamos a ustedes como docentes en las guías, ¿cierto? ¿Sí? Miren que para la elaboración del trabajo escrito hay dos caminos. Yo no sé si usted sabía. Uno puede elaborar el trabajo escrito y lo hemos visto y repetidas veces lo hemos visto. Hay dos tipos de trabajo, hay dos caminos y ahí están marcados y se los traje para que los vean. El uno es el camino número uno, el camino correcto, el camino de la izquierda, ahí lo están viendo. Pero también hay un camino número dos, el rojo, el incorrecto. Y quiero que le pongan muchísima atención porque no quiero que cometan errores, porque pues no tendría sentido que yo entre a estudiar y cometa errores, ¿cierto? Vamos entonces a hacer este trabajo. Camino 1, el azul, el camino correcto, aquí se volvió amarillo, ¿sí? Consiste en crear el texto a partir de una lectura propuesta, o sea, hacer el trabajo escrito a partir de una investigación, de una lectura que a usted le entregaron. Ese es el camino número uno. Y el camino número dos, que es el incorrecto, ¿ya? ¿Qué consiste? Pilas en esto. Copiar y pegar textos de otros autores sin citar o referenciar. Entonces, veamos
como por lo general la gente lo hace y cree que está haciendo un trabajo. ¿Listo? Entonces, usted es el estudiante, llega el docente, le dice, señor estudiante, le entregamos, perdón, esta lectura. Por favor, con base en esta lectura, desarrolle la siguiente actividad, elabore un ensayo. Eso le dicen a usted. Entonces, usted va, camino número 1. ¿Qué hace en el camino número 1? Toma la lectura base, la lee, y usted considera que en esa lectura base hay unas partes que son importantes y usted las resalta y dice, uy, esta está importante, esta parte también me sirve, uy, esta está excelente y esta está excelente. O sea que usted hizo ahí un resumen, ¿cierto? Ese resumen, ya, es ese resumen, a usted le va a servir ¿para qué? Para elaborar su trabajo escrito de la manera correcta. Entonces usted saca resumen de la hoja 1, resumen de la hoja 2, resumen de la hoja 3 y resumen de la hoja 4. O sea que usted eso lo sacó de lo que le entregaron, de la lectura base que a usted le entregaron. No hay ningún inconveniente. Ahora si usted va a hacer su trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste su trabajo? Su trabajo consiste en tomar la lectura, perdón, el aporte o el resumen o el pedacito que usted sacó o esa idea y hacer sus aportes, escribir lo que usted opina, argumentar lo que usted considera. Y luego viene la parte 2 y hace exactamente lo mismo. Y luego viene la 3 y hace exactamente lo mismo. Y luego viene la 4 y tan. Ese es un trabajo escrito final elaborado por usted. ¿Qué significa? Que usted allí se está haciendo sus aportes y que usted está tomando simplemente en cuenta a partes de la lectura, usted simplemente la cita y no hay ningún inconveniente. Pero hemos visto que hay un camino número 2, que es el incorrecto, que por lo general la gente dice, no, que nos vamos a poner con esas cosas. Le entregan la lectura. ¿Y qué hace usted? Saca una parte, saca otra parte, saca otra parte. Esta parte está importante. Uy, esto está interesantísimo. Uy, fundamental. Perfecto. Y lo mismo. Ya tiene allí extraída, ¿sí? Extraído su resumen. Entonces, listo, no hay problema. Pero en el momento de hacer su aporte, de elaborar su trabajo escrito, ¿qué es lo que hace? Coge el aporte y lo pega, coge el aporte, lo copia y lo pega, coge el aporte, lo copia y lo pega, coge el aporte, lo copia y lo pega, lo corta, lo copia y lo pega, lo copia, lo corta y lo pega, y por último lo copia, lo corta y lo pega. Y supuestamente ha terminado el trabajo final 2. Y ese es el trabajo que usted entrega. Yo le pregunto, ¿usted considera que ese es un trabajo final bien hecho? ¿Qué opina? Y si me dicen que no, ¿por qué no? Eso es plagio, eso es fraude, eso no es suyo. O sea, usted no entró a la universidad para copiar de otra parte, ¿sí? O sea, eso no es suyo. O sea, eso que está haciendo usted es un fraude. Y muchísima gente entrega ese trabajo diciendo, no, si yo lo hice, si yo lo saqué, yo lo escribí. Claro, usted lo escribió porque lo copió de otra parte, pero eso no son sus ideas. El problema, para que lo tengan en cuenta, es que la universidad, no sé si ustedes sepan, cuenta con esta maravillosa herramienta que se llama Turnitin. Turnitin es una herramienta web y esta herramienta web permite realizar revisiones y calificaciones de trabajos escritos, ¿sí? Que se encuentran en la web. Significa entonces
que cada vez que usted envía un trabajo a nuestra plataforma, nosotros lo pasamos por Turnitin y inmediatamente Turnitin detecta, ¿sí?, el porcentaje de similitud que tiene su trabajo. De esta manera, del lado izquierdo tengo al trabajo final, el azul 1, enfrentado al lado derecho al trabajo escrito final 2. Yo traigo la herramienta Turnitin y en este momento los voy a pasar. Paso el trabajo escrito final 1 por Turnitin y me dice que tiene de similitud 12%. Paso el trabajo escrito final número 2 por Turnitin y me dice que tiene 90%. Oh, gravísimo problema. No sé si ustedes sabían, la universidad, ¿sí?, máximo, ¿sí?, considera que se puede pasar el 18% en Turnitin. Pero 90 es imposible. ¿Y por qué 90? Pues porque todo lo copió. Entonces veamos el resultado. Ah, miren, del lado izquierdo está trabajo número 1, 12%. Y Turnitin le dice de dónde sacó usted ese tipo de copias, ¿cierto? Eso que está mostrando allí puede también tener en cuenta algún nombre, algún escrito, algunos, inclusive usted pudo haber copiado la guía y por eso le dio 12%. Del otro lado derecho tiene el 90%. Y entonces allí le dice, ¿cuál es el trabajo del estudiante? ¿De dónde sacaron las fuentes? O sea, copia absolutamente todo. Significa que el trabajo número 2 tiene 0. Aparte de eso, tiene plagio, ¿sí? Y eso es un delito. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? A ver, el problema es que el cuento del parafraseo, ¿sí?, respecto de cuando está mal el cuento del Turnitin, lo que hacen al parafrasear simplemente es tratar de cambiar palabras por sinónimos. Y entonces, por decir algo, ¿no? Estoy copiando un texto y entonces el texto dice, la casa vieja ya no era mía. Y entonces le pongo, la choza arruinada es de mi hermana. Entonces, pues eso trata es como de decir que yo lo hice, pero en realidad lo que estoy es basándome en eso. Yo no estoy diciendo que no podemos copiar, no. Por el contrario, debemos de citar. Entonces, si yo necesito un texto, ¿yo qué debo de hacer? Pues citarlo. Simplemente copio el texto y según Norma Zappa lo cito y simplemente lo ubico. Pero yo después de que lo cito, lo explico. Y cuando lo explico, ¿sí?, allí sí lo argumento con mis propias palabras. Claro, por supuesto, y les voy a explicar cómo en este momentico. Espero que estén interesados, espero que no estén aburridos con el trabajo y les voy a explicar cómo lo van a hacer, porque el objetivo es no cometer errores, ¿ya? Ahora, miren, les aclaro, yo como docente, yo no necesito saber qué piensa el autor del libro. A mí, ¿para qué me interesa? Yo tengo el libro. Yo quiero saber usted qué opina respecto del autor. Yo quiero conocer su realidad. Yo quiero conocer usted qué piensa. Eso quiero conocer. Y entonces, ¿cómo lo puedo conocer? Pues cuando usted escribe. Listo, entonces, dado este porcentaje, nos vamos a este dato. Miren, Turnitin, cuando usted lo pasa a usted su trabajo por Turnitin, le muestra estos colores. El más bajo, que va de 1 a 25, arranca de azul y se vuelve verde, azul y verde. O sea, va de 0 a 12, de 0 a 12, azul. Y de allí va cambiando hasta verde 25. Luego pasa amarillo, ya es de 26 a 50. Luego de naranja 51 a 75 y rojo de 76 a 100. Si su trabajo está en azul, está perfecto. Pero si ya su trabajo empieza a volverse verde, amarillo, naranja, está mal. O sea, significa que está con plagio. ¿Dónde se puede ver Turnitin? Entonces, miren, ustedes en su plataforma entran, Tutos, perdón, algo sucedió, discúlpenme. Un minuto. Ay, vainas. Disculpen, sucedió un error. Aquí, perdón. Ustedes entran a su plataforma y en su plataforma, en sus cursos virtuales, van a encontrar,
¿sí? Una parte en la que dice DRATFAC Bank y ahí están todas las escuelas. Arriba dice, miren, Draft Bank y ahí está Exact porque yo pertenezco a la Exact. Pero usted va a escribir la escuela, le va a dar clic a la escuela que usted le pertenece. Al darle clic allí, a usted, miren, al lado izquierdo, en la parte posterior izquierda, dice DRACBAN 1, DRACBAN 2, DRACBAN 3, DRACBAN 4 y DRACBAN 5. En cada DRACBAN, usted tiene hasta cinco opciones de subir trabajo, ¿cierto? Entonces, usted le da clic allí y le aparece esto que está aquí. Y donde está esta flecha azul, aquí hay una nube. Lástima que está tapada allí, pero ahí hay una nube. Le da clic en la nube y allí se sube su trabajo. Cuando se sube su trabajo, usted le debe de, aquí en estas flechas, actualizar entregas y allí le aparece en este círculo en rojo 12%. Y listo. Usted le da clic al azul y inmediatamente le aparece su trabajo. El nombre de quien lo hizo, aquí está el porcentaje de similitud. Por ejemplo, aquí dice, miren, 12, donde dice 12, al lado derecho en rojo, usted le da clic y ahí le va a aparecer de dónde sacó, quién copió, todo le dice, ¿sí? Y ahí donde está descargar archivo, usted le da clic y ahí puede descargar su archivo con Turnitin y le va a explicar, miren, Turnitin tiene la capacidad de rayar, resaltar con colores todo lo que es copia, todo, absolutamente lo que es copia. Usted le da clic y al darle clic, inmediatamente baja a su computador y usted lo puede descargar. Cuando usted lo descarga, ya usted ya lo tiene y lo puede revisar. Pero, un trabajo hecho de la manera correcta, como es este, del trabajo 1, pues yo no tengo ni necesidad de meterlo a Turnitin porque sé que yo lo hice, porque sé que yo lo escribí, porque no hay copias. Ah, les doy un dato, ¿sí? A veces nosotros cometemos el error, ¿ya? De decir, yo cuando estaba en primer semestre, en primer periodo, hice un trabajo y ese lo tengo guardado y lo entregué, pero ahora ya estoy en cuarto, entonces lo voy a volver a entregar. Cuando usted lo vuelva a entregar, lo pasa por Turnitin, le va a salir mínimo 70 u 80. ¿Por qué? Porque usted ya lo entregó, porque ese trabajo ya está registrado. Claro, se deben extraer, todo lo extraído de web se debe colocar como cita, porque si no es plagio. ¿Sí me comprenden? O sea, miren, la idea es que todo lo que sea copiado debe ser citado. Si yo lo veo citado, yo no le pongo atención y digo, ah, no hay problema, pasémoslo. ¿Sí? Otro dato. Al final del párrafo, no entiendo. Ah, ya, ¿cómo se cita? Miren, se cita entre comillas y al final del párrafo se escribe el nombre y apellido del autor y el número de página de donde fue extraído el texto. Y por supuesto, en referencias bibliográficas se debe de colocar el libro de donde fue extraído, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo revisamos? Miren, algo valioso para que lo tengan en cuenta. Por lo general, a veces se hace trabajo en grupo, ¿cierto? Trabajo colaborativo. Y entonces, en trabajo colaborativo, solo tiene que entregarlo un estudiante que se llama el que hace entregas. Pero desafortunadamente no sucede eso. ¿Cómo le parece que lo entrega el uno, lo entrega el otro y lo entrega el otro? Entonces, lo entregan 3 veces el trabajo. Cuando va a subir el trabajo ya tiene similitud del 90%. ¿Por qué? Pues porque lo subieron 3 veces. Entonces, solo se debe subir uno, porque es un trabajo original. Pero ya, Turnitin lo coge pues porque está subido. ¿Sí les queda claro? Bueno, yo creo que me he pasado de tiempo. Les digo algo muy claro. El objetivo de todo ser humano debe ser construir. Si ustedes construyen, pues definitivamente llegarán muy lejos. Para mí ha sido un placer haber estado aquí. Soy Jarito Locaña.
Este es mi Skype, elmundodemariapalitos@gmail.com. Ese es mi WhatsApp, ese es mi teléfono, 316-443-0322. Si por algún lado ven a Jarito Locaña en redes sociales, si ven por allí el Laboratorio para la Paz, ubíquenme, ahí estoy. Estoy para servirles porque mi objetivo es ese. Yo lo único que puedo decirles a ustedes es gracias por su atención. Para mí ha sido un placer, los quiero mucho, éxitos. Bueno, queridos participantes, me alegra que les haya gustado esta capacitación. Como les digo, es en beneficio de ustedes los estudiantes. Entonces, para el próximo jueves, de una vez los invitamos, vamos a trabajar con Norma Zapa, con otro compañero, y igual para febrero 11 tenemos otra capacitación, manejo de Word, y vamos a trabajar para el 18 de febrero otra vez con el profesor Jarito sobre infografías. Y también para el 25 de febrero vamos a trabajar con inglés. Entonces, inglés para primeras principiantes. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, nosotros les vamos a enviar, o sea, en el registro de asistencia que nos compartió la compañera Ángela, en ese registro nosotros les vamos a enviar las grabaciones con las diapositivas y vamos a enviarles las invitaciones de las actividades que estamos realizando. Entonces, mil gracias, que tengan una feliz noche y mil bendiciones. Hasta pronto. Gracias, Angelita, por tu apoyo. Con mucho gusto, feliz noche para todos.